Señor, ¿me compra mi casa? La voz no tembló, pero los ojos sí. Aureliano Vergara estaba acostumbrado a que le pidieran millones, no monedas. Acostumbrado a contratos firmados con plumas de oro, no a súplicas lanzadas desde la banqueta. Esa mañana bajaba de su automóvil negro, impecable, cuando el niño se le plantó enfrente como si no existiera el miedo. El guardaespaldas dio un paso al frente. «Aléjate». «No», dijo el niño, sin moverse. «Solo quiero hablar con él». Aureliano levantó la mano para detener al guardaespaldas. Observó al pequeño con una frialdad casi quirúrgica. Tenía 11 años, quizá menos. Delgado. Camisa demasiado grande. Zapatos gastados. Pero lo que más le llamó la atención fue la mirada, no era la de alguien pidiendo limosna, era la de alguien negociando. ¿Tu casa?, preguntó Aureliano, con una ceja arqueada. Sí, señor. Se la vendo en 4,000 pesos. El silencio fue tan denso que hasta el ruido del tráfico pareció apagarse. 4,000 pesos. Aureliano soltó una breve risa sin humor. Ni el lugar donde estaciono mis autos cuesta eso. No es grande, respondió el niño con honestidad. Pero es lo único que tengo. Y necesito el dinero hoy. Aureliano estuvo a punto de ignorarlo. Tenía una junta importante. Un nuevo proyecto inmobiliario en puerta. Decenas de empleados esperando instrucciones. Pero algo en la firmeza del pequeño lo retuvo. ¿Para qué necesitas el dinero? El niño tragó saliva. Mi mamá está enferma. Necesita una operación. Si no la operan esta semana, no terminó la frase. Aureliano había escuchado historias parecidas antes. Siempre había alguien enfermo. Siempre una urgencia. Siempre una tragedia diseñada para ablandar corazones. Él no tenía uno fácil de ablandar. ¿Y crees que vender tu casa es la solución? No es la solución, respondió el niño. Es lo único que puedo hacer. La respuesta golpeó más fuerte de lo que Aureliano quiso admitir. ¿Cómo te llamas? Mateo Zavala. ¿Y cuántos años tienes, Mateo Zavala? 11. ¿Y tu padre? Mateo sostuvo la mirada. No está. Aureliano asintió lentamente, como si confirmara una teoría. Hizo un gesto breve. Enséñame la casa. El guardaespaldas lo miró sorprendido. Señor, tiene la junta. ¿Qué esperen? Mateo caminó delante, rápido pero sin correr. No miraba atrás para asegurarse de que lo siguieran. Estaba seguro de que lo haría. La casa quedaba a pocas cuadras, en una colonia que Aureliano había evitado toda su vida. Calles estrechas. Fachadas descascaradas. Ventanas con cortinas viejas. Un mundo que no aparecía en las revistas donde su nombre era celebrado como ejemplo de éxito. La casa de Mateo era pequeña, de una sola planta, pintura azul deslavada. La puerta rechinó al abrirse. Pase. Aureliano entró. El espacio era modesto pero limpio. 2 sillas, una mesa, una cocina diminuta. En una habitación, separada por una cortina, una mujer yacía en una cama improvisada. Tenía el rostro pálido, los labios resecos, el cabello oscuro recogido sin cuidado. Mamá, susurró Mateo. El vino. Los ojos de la mujer se abrieron con esfuerzo. ¿Quién? Aureliano dio un paso adelante. Y entonces el mundo se detuvo. Porque ese rostro, aún demacrado, era imposible de olvidar. Valeria Montaño. El nombre explotó en su memoria como un trueno. 20 años atrás, Aureliano no era millonario. Era solo un joven ambicioso, terco, obsesionado con escapar de la pobreza. Y Valeria había sido su todo. Su amor. Su promesa. La mujer que creyó en él cuando no tenía nada. La dejó. No por falta de amor, sino por exceso de orgullo. Cuando surgió la oportunidad de asociarse con inversionistas poderosos, le exigieron limpiar su imagen. Nada de compromisos. Nada de distracciones.
Él eligió el éxito. Valeria nunca lo buscó después. O eso creyó. Ella lo miró, confundida. Luego sus ojos se abrieron con reconocimiento. Aureliano. El nombre salió como un suspiro roto. Mateo miró a uno y a otro. ¿Se conocen? Aureliano sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Sí, respondió Valeria con voz débil. Hace mucho tiempo. El silencio que siguió estaba cargado de preguntas no hechas. Aureliano observó a Mateo con atención renovada. La forma de los ojos. La línea de la mandíbula. Algo en la expresión. ¿Cuántos años dijiste que tienes? Preguntó de nuevo. 11. Aureliano hizo un cálculo rápido. El aire se volvió pesado. Valeria, dijo en voz baja. Ella cerró los ojos un instante. No vine a pedirte nada, susurró. Nunca lo hice. Mateo frunció el ceño. Mamá, ¿qué está pasando? Valeria miró a su hijo. Sus dedos temblorosos buscaron la mano del niño. Mateo, él es. Pero Aureliano dio un paso atrás, como si necesitara distancia para respirar. ¿Es mío? Preguntó, casi sin voz. La pregunta quedó suspendida, brutal, inevitable. Valeria sostuvo la mirada. Sí. El impacto fue silencioso, pero devastador. Aureliano sintió que todos los logros, todos los edificios con su nombre, todas las cifras en sus cuentas, se reducían a polvo en comparación con esa palabra. Sí. Mateo miraba confundido, alternando entre ambos. ¿De qué hablan? Valeria respiró hondo. Mateo, él es tu papá. El niño quedó inmóvil. Aureliano esperaba enojo. Lágrimas. Rechazo. Pero Mateo no dijo nada. Solo lo observó, como si estuviera evaluando una pieza más en su complicado tablero de ajedrez. ¿Es verdad? Preguntó finalmente, mirando a Aureliano. Aureliano no pudo mentir. Sí. El niño bajó la mirada. Luego volvió a levantarla. Entonces, ¿me va a comprar la casa? La pregunta, tan directa, tan práctica, atravesó el dramatismo del momento. Aureliano sintió algo que no había sentido en años, vergüenza. Valeria habló con esfuerzo. No le pedí nada, Mateo. No sabía que vendrías a buscarlo. No vine a buscarlo, respondió el niño. Lo vi en la tele. Dijeron que era el empresario más rico del estado. Pensé que podría ayudarnos. La lógica infantil era brutal en su sencillez. Durante años había sido el hombre que siempre se iba primero. El que elegía negocios sobre personas. El que creía que el amor era una distracción. Ahora, por primera vez, tenía algo que perder que no podía comprar. Se acercó a Mateo y, con torpeza, colocó una mano sobre su hombro. No lo sé, admitió. Pero quiero intentarlo. Valeria los observaba con los ojos llenos de lágrimas silenciosas. Aureliano, la enfermedad es grave. Lo sé. No hay garantía. Lo sé. Él sacó el teléfono y marcó a su asistente. Cancela todas mis juntas de hoy. Y de mañana. Consigue al mejor cirujano. No me importa el costo. Colgó. Mateo lo miraba como si intentara decidir si creerle. ¿De verdad? ¿De verdad? El niño, que había sostenido el peso del mundo sobre sus hombros durante semanas, finalmente dejó escapar un sollozo. Aureliano lo abrazó. Al principio fue un gesto rígido, casi incómodo. Pero cuando sintió el cuerpo pequeño temblando contra el suyo, algo se rompió dentro de él. No era lástima. Era reconocimiento. Era la conciencia brutal de todo lo que había perdido, y de lo que aún podía recuperar. Valeria cerró los ojos, dejando que una lágrima resbalara por su mejilla. En ese instante, el hombre frío que había construido imperios comenzó a derrumbar sus propios muros. Pero la operación sería solo el comienzo. Porque la verdad, cuando sale a la luz, no solo revela secretos.
también exige cambios. Y Aureliano estaba a punto de descubrir que el dinero puede comprar hospitales, pero no puede comprar el tiempo perdido. La noche antes de la operación, el hospital privado estaba en silencio, pero dentro de Aureliano Vergara todo era ruido. El olor a desinfectante, las luces blancas, el sonido intermitente de las máquinas, todo le parecía demasiado frágil. Nunca había temido por un negocio. Nunca había dudado ante una inversión millonaria. Pero ahí, sentado en una silla metálica fuera del quirófano, entendió que había cosas que no se resolvían con contratos. Mateo estaba a su lado, con las manos entrelazadas. ¿Siempre eres tan serio?, preguntó el niño de pronto. Aureliano lo miró, sorprendido. Supongo que sí. Mi mamá dice que cuando la gente sonríe mucho es porque sufrió bastante. Aureliano bajó la mirada. Tu mamá siempre fue muy sabia. Hubo un silencio breve. ¿Por qué te fuiste?, preguntó Mateo sin rodeos. La pregunta era inevitable. Y merecía verdad. Porque era un cobarde, respondió Aureliano, después de unos segundos. Pensé que el éxito era más importante que todo. Pensé que el amor podía esperar. Mateo asintió lentamente, como si analizara la respuesta. Pues se equivocó. No había acusación en su voz. Solo un hecho. Sí, admitió Aureliano. Me equivoqué. El niño lo miró con algo parecido a compasión. Pero ahora está aquí. Esa simple frase fue más poderosa que cualquier reproche. Las puertas del quirófano se abrieron. El cirujano salió con expresión seria. Aureliano se puso de pie de inmediato. La operación fue complicada, dijo el médico. Pero salió bien. Ahora depende de su recuperación. Mateo soltó el aire que llevaba reteniendo horas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Está viva? Sí. El niño se abrazó a Aureliano con fuerza. Esta vez el abrazo no fue torpe. Fue firme. Necesario. Durante los días siguientes, Aureliano no regresó a su oficina. Canceló reuniones, delegó decisiones, ignoró llamadas que antes habrían sido prioridad absoluta. Se quedaba en el hospital. Llevaba comida a Mateo. Escuchaba historias que jamás imaginó escuchar. Descubrió que su hijo era bueno en matemáticas. Que soñaba con ser ingeniero. Que odiaba el brócoli. Que tenía miedo a la oscuridad, aunque nunca lo admitiera frente a su madre. También descubrió algo más difícil, la desconfianza. Valeria mejoraba poco a poco, pero su mirada hacia Aureliano era cautelosa. No quiero que lo ilusiones, le dijo una tarde, cuando Mateo salió por refrescos. No lo haré. Él no necesita un millonario. Necesita estabilidad. Lo sé. Y si decides irte otra vez, su voz se quebró, no sé si podría explicárselo. Aureliano sintió el peso de sus actos pasados como nunca antes. No voy a irme. Valeria lo observó con intensidad. ¿Por qué? ¿Por culpa? Aureliano negó con la cabeza. Porque cuando Mateo me pidió que le comprara su casa, me di cuenta de que yo nunca tuve hogar. Solo propiedades. Valeria guardó silencio. He construido edificios que tocan el cielo. Continuó él, pero nunca construí una familia. Y eso no se recupera con dinero. Ella lo miró con ojos más suaves. El amor no es una inversión, Aureliano. Lo sé. Y por primera vez no estoy buscando ganancias. Pasaron semanas. Valeria fue dada de alta. Regresaron a la pequeña casa azul. Aureliano insistió en mejorarla, pero Mateo se interpuso. No la cambie toda, dijo el niño. Me gusta así. Podemos hacerla más cómoda. Sí, pero no más grande. Aureliano entendió el mensaje. No se trataba de lujo. Se trataba de identidad. Aceptó hacer solo lo necesario, arreglar el techo, mejorar la instalación eléctrica, comprar una cama nueva para Valeria. Nada ostentoso. Un domingo por la tarde, mientras ayudaba a Mateo con la tarea, el niño levantó la vista.
¿Es cierto que tienes edificios enormes? Sí. ¿Y muchos empleados? Sí. Entonces, ¿por qué nadie te enseñó a no abandonar a la gente que quieres? La pregunta lo dejó sin palabras. ¿Por qué a veces? Respondió con sinceridad, cuando uno crece sin nada, cree que lo único importante es no volver a sentir hambre. Y se olvida de todo lo demás. Mateo pensó unos segundos. Pues ahora ya no tiene hambre, ¿verdad? No. Entonces puede aprender lo demás. Aureliano sonrió. Una sonrisa genuina. Quizá la primera en muchos años. Pero la verdadera prueba llegó poco después. Un antiguo socio apareció en su oficina. Ramiro Córdoba, ambicioso y calculador. He escuchado rumores, dijo Ramiro con una sonrisa afilada. Que andas jugando a la familia feliz en una colonia popular. Aureliano no respondió. Los inversionistas están nerviosos. Dicen que te estás ablandando. Eso no es bueno para los negocios. Mis decisiones personales no afectan la empresa. Ramiro soltó una risa breve. Todo afecta. La imagen no es todo. Un hijo fuera del matrimonio, una expareja enferma, la prensa podría hacer un escándalo. Aureliano lo miró con frialdad. ¿Es una amenaza? Es una advertencia. Hubo un silencio tenso. Si quieres seguir creciendo, necesitas mantener la imagen impecable, continuó Ramiro. Podemos ayudarte a manejar la situación, discretamente. Aureliano entendió el mensaje oculto, dinero para que Valeria y Mateo desaparecieran de la escena pública. La vieja versión de sí mismo habría considerado la propuesta. Habría pensado en cifras, en reputación, en estrategia. Pero ahora veía el rostro de Mateo preguntándole si se iría otra vez. No, dijo con firmeza. Piénsalo bien. Ya lo hice. Ramiro lo miró con desdén. Estás cometiendo un error. Aureliano se levantó. Tal vez. Pero será mi error. Días después, la prensa publicó la historia. No como escándalo, sino como sorpresa, el empresario Aureliano Vergara reconocía públicamente a su hijo y apoyaba una fundación para cirugías infantiles. Los inversionistas reaccionaron con incertidumbre. Algunos se retiraron. Las acciones bajaron. Ramiro renunció. Fue un golpe financiero. El primero en años. Esa noche, Aureliano estaba sentado en la pequeña sala de la Casa Azul, mirando las cifras en su tablet. Mateo se acercó. ¿Perdiste dinero? Sí. ¿Mucho? Bastante. El niño se sentó a su lado. Cuando vendí la casa, bueno, cuando intenté venderla, pensé que perderla sería lo peor que podía pasarme. Aureliano lo escuchó en silencio. Pero luego entendí que lo peor sería perder a mi mamá. La casa era solo paredes. Aureliano apagó la pantalla. Tienes razón. Mateo lo miró fijamente. ¿Va a dejar de venir por eso? No. Aunque pierda más. Aureliano sostuvo su mirada. Aunque pierda todo. El niño sonrió. Entonces no perdió tanto. Esa frase cambió algo profundo. Con el tiempo, la empresa se estabilizó. Algunos inversionistas regresaron. Otros no. Aureliano diversificó proyectos, redujo riesgos, aprendió a escuchar más. Pero el verdadero cambio no se medía en balances. Se medía en cenas compartidas. En tareas revisadas. En consultas médicas donde él sostenía la mano de Valeria. En partidos de fútbol donde gritaba más fuerte que nadie cuando Mateo metía un gol. Un año después, la Casa Azul ya no parecía frágil. Tampoco lujosa. Simplemente viva. Una tarde, mientras pintaban la cerca, Mateo rompió el silencio. ¿Sabe algo? ¿Qué? Si ese día me hubiera comprado la casa, yo lo habría odiado. Aureliano dejó de mover el rodillo. ¿Por qué? Porque habría pensado que solo quería pagar para quitarnos de en medio. Aureliano tragó saliva. ¿Y ahora?
Mateo se encogió de hombros, con una sonrisa tímida. Ahora creo que quería quedarse. El sol iluminaba el rostro del niño. Aureliano entendió entonces que la decisión más importante de su vida no fue pagar la operación. Fue quedarse. Porque el amor no